Cientos de aragoneses han acudido al llamamiento del 1 de octubre, Día de los Derechos de las Personas Mayores, para protestar en las calles de Zaragoza por unas pensiones dignas. De momento parece que han llegado a un acuerdo de mínimos en la Comisión del Pacto de Toledo y que ahora pues hay que presentarlo en el Congreso, votarlo y plasmarlo en ley. Veremos a ver cuando se redacte esa ley qué condiciones tiene o qué puertas se dejan abiertas, como ya están insinuando. A pesar de los avances de las últimas semanas, están convencidos de que queda mucho por reivindicar en las calles. El objetivo es que también tengan una vida digna los que cobran las pensiones más bajas y que se blinden sus derechos. Una persona que no tenga piso, con 600 euros, no puede vivir bien. Vivimos por ayudar, que mozán, si no, ¿de qué? De nada, no podemos. Porque si para nosotros no llega, para los que van detrás, como hijos, nietos, pues imagínate. No al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo nos está haciendo mucho daño a los pensionistas y a toda la clase trabajadora. Pero aparte de eso, queremos que se regulen por ley con el IPC y que además se metan dentro de los presupuestos generales del Estado. De la Plaza Sasera a la Plaza del Pilar, los pensionistas aragoneses han vuelto a parar una vez más el centro de Zaragoza.